Valoración prequirúrgica y posquirúrgica. Miren, este tema lo van a encontrar en Schwartz, en Savington y les favorece ahorita a ustedes leer el Metzel. En el Metzel, valoración preoperatoria está de una forma más entendible, ¿ya? Pero cualquiera de los tres libros que ustedes vayan a leer va a funcionar para el examen. La terminología que usen, siempre y cuando sea del libro, está bien. ¿Ya? ¿A qué nos referimos entonces con valoración preoperatoria, valoración transquirúrgica y valoración postquirúrgica? Son todos los procedimientos que nosotros vamos a realizar, primero hablando de preoperatoria, antes de la cirugía. Es decir, ese paciente tiene que ser estudiado de forma clínica, laboratorial y con estudios de gabinete, ¿sí? De forma clínica, nosotros debemos realizar la anamnesis, el examen físico y demás para poder determinar ciertas comorbilidades que pueda llegar a tener el paciente, teniendo en cuenta que puede presentar patologías cardíacas, cardiopatías que limiten o alteren el preoperatorio, condicionen el transquirúrgico y causen alguna alteración o problemas durante el manejo postquirúrgico del paciente. Cuando hablamos de pacientes que son mayores a 60 años, pueden llegar a tener tal vez deterioro en el sensorio, alteraciones, secundarias a la edad en la parte cognitiva, que nos van a dificultar llegar a hacer una anamnesis adecuada a profundidad y demás, dependiendo de familiares y otros métodos que nosotros podamos tener. En la parte hematológica, nosotros debemos realizar estos estudios laboratoriales para determinar si ese paciente tiene una adecuada coagulación, si ese paciente no tiene comorbilidades que puedan alterar el proceso de la cirugía y protegernos a nosotros mismos en cuanto a patologías transmisibles. Tenemos el VIH, ¿no? Hepatitis C, patologías que si nosotros llegamos a entrar en contacto con su sangre a través de heridas, podemos llegar a transmitirnos a nosotros y tener esa enfermedad. ¿Ya? No solamente es cuidar al paciente, sino también cuidarnos a nosotros. Es por eso la importancia de hacer o solicitar estudios laboratoriales que nos determinen estos casos y nosotros poder tener las medidas adecuadas para el manejo de este paciente y evitar complicaciones como la transmisión de estas enfermedades, ¿sí? A nivel intestinal, ¿qué patologías pueden afectar acá? Si nuestro paciente tiene una desnutrición o tiene obesidad o tiene alguna alteración en cuanto a la asimilación de la dieta diaria, nos va a traer alteraciones en el proceso de cicatrización y en el proceso de recuperación del paciente. Si tiene alteraciones hepáticas, el hígado es el órgano encargado de metabolizar todas las sustancias y de sintetizar el factor de coagulación. Los factores de coagulación van a ser muy importantes durante la cirugía. Si no tenemos valores adecuados o dentro de parámetros aceptables para la cirugía, vamos a tener sangrados profusos, vamos a tener alteraciones que nos pueden dificultar la cirugía, ¿sí? Entonces, podemos dividir las etapas quirúrgicas en tres, en una preoperatoria, transoperatoria y posoperatoria. La preoperatoria hace referencia a todas aquellas medidas que nosotros vamos a realizar con el paciente antes de la cirugía. Aquí viene lo que es el diagnóstico para llegar a este punto, la cirugía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un paciente, de una patología quirúrgica? A través de tres puntos específicos que les había dicho. La parte clínica, dividida en lo que es la anamnesis y el examen físico, ¿no? Para detectar todas las comorbilidades que tenga, para valorar al paciente en cuanto al estado general, ¿no? Los laboratorios para ver el estado hematológico, hemodinámico y los valores en cuanto a la solicitud de los estudios que realicemos y los estudios de gabinete. ¿Cuáles son los estudios de gabinete?
Los estudios de imagen, exacto. Entonces ahí comprende estudios de rayos X, estudios de ecografía, tomografía, resonancia, ¿no? Todos estos estudios. Ahora, dentro del periodo preoperatorio vamos a tener tres tipos de cirugías: las cirugías programadas, las de emergencia y las de urgencia. En las cirugías programadas nosotros podemos evaluar al paciente, estudiar al paciente, hacer todos los estudios necesarios para que ese paciente entre en óptimas condiciones a la cirugía, es decir, bien estudiado. Los pacientes normalmente vienen con varias comorbilidades, varias afecciones que pueden interrumpir o alterar la cirugía. Y son esas comorbilidades que nosotros debemos estudiarlas y debemos hacer las valoraciones pertinentes y manejar esas comorbilidades. En cirugías programadas, el paciente entra con todos los estudios para no tener sorpresas durante la cirugía. En las cirugías de emergencia, les pongo el ejemplo. Un paciente llega con unas 15 apuñaladas en el abdomen, una en tórax. Le vamos a hacer ecografía, rayos X de tórax, hemograma, sí. ¿Cómo se hace el manejo de estos pacientes? Estos pacientes que tienen límite de tiempo por la gravedad del cuadro, en este caso un paciente que ha sido apuñalado, si nosotros no lo operamos de la forma más pronta, ese paciente va a morir. Si nosotros esperamos el resultado del laboratorio, si nosotros pedimos una tomografía y demás, ante lesiones evidentes, estamos perdiendo tiempo valioso que se puede utilizar durante la cirugía para salvarle la vida. Entonces, este paciente que va a ingresar como emergencia a quirófano, tiene que ingresar con estudios básicos, es decir, ingresa a su emergencia, ustedes lo valoran y solicitan estudios solamente necesarios, y ahí ingresan hemograma, TPNR, urea creatinina, VIH, ¿no? Que van a estar siendo procesados mientras nosotros llevamos al paciente a quirófano. Ya el reporte de los resultados de esos laboratorios también es importante, tipo sanguíneo, ¿no? O RH más, ¿no? Para ver si se necesita o no realizar una transfusión sanguínea. Ya el reporte nos llegará cuando nosotros estemos en quirófano y ahí nos vamos a preocupar más sobre cómo hacer el tratamiento respectivo. Este paciente con varias apuñaladas, lo más probable es que sí requiera una transfusión sanguínea. Entonces, se hace la solicitud y se le pone o se le indica al laboratorista bioquímico, demás que quieran llamarle, la necesidad de grupo factor para solicitar paquetes sanguíneos. ¿Qué cirugía ustedes creen que puede hacer de urgencia? La más clásica, la que más se espera. No, apendicitis todavía es emergencia. Colecistitis aguda. La colecistitis aguda es una afección inflamatoria de la vesícula biliar que te da un periodo de tiempo entre 24 a 48 horas para que ustedes puedan solucionar ese cuadro. 24 a 48 horas es harto tiempo para que ustedes soliciten estudios laboratoriales, estudios de imagen, qué sé yo, lo que ustedes necesiten de acuerdo al paciente y las comorbilidades que tengan. Ya, es muy distinto al paciente de emergencia. El paciente de emergencia, si tiene una cardiopatía y su vida corre peligro, ingresas a quirófano. Si tiene marcapaso, ingresas a quirófano. Nosotros ya sabemos que el marcapaso hace una reacción al electrobisturí, entonces se utilizará lo menos posible el electrobisturí para hacer esa cirugía. ¿Sí? Utilizaremos otros medios, ligaduras, etc. ¿No? Son cosas que nosotros debemos saber en cuanto al manejo del paciente en estos tres aspectos del preoperatorio. Teniendo en cuenta que para determinar si el paciente es quirúrgico o no, primero tenemos que tener el diagnóstico. Sabemos que la parte clínica aporta un 80%, 90% del diagnóstico, dividido en lo que es la anamnesis y el examen físico. ¿Cuánto porcentaje nos da la anamnesis del diagnóstico? Entre 50
60-80% del diagnóstico es la anamnesis. ¿Ya? Entre 20 a 40% nos va a dar lo que es el examen físico. Los estudios complementarios son justamente eso, estudios complementarios que nos van a dar ciertos rangos, ciertos parámetros en cuanto a la patología que presenta el paciente. Pero la parte más importante siempre es la clínica. La evaluación preoperatoria va a constar entonces de los estudios laboratoriales, estudios de imagen, la revisión del paciente, ya teniendo el diagnóstico de que ese paciente tiene una patología quirúrgica. ¿Cómo preparamos al paciente para que ingrese a quirófano? Los pacientes no deben tener anillos, ¿no? Aretes, prótesis dentales removibles, todo eso hay que retirar. ¿Por qué un anillo? ¿Por qué no le podemos dejar el anillo? Exactamente, el electrobisturí va a hacer contacto con eso. En el sitio donde está ese anillo se va a producir una quemadura eléctrica. Una prótesis dental puede obstruir la vía aérea, ¿no? Y causar la muerte del paciente. Entonces el paciente tiene que estar sin aretes, sin anillos, sin cadenas, ¿no? Y con esta bata, con la abertura atrás. Los pacientes que ingresan a quirófano sí o sí tienen que estar con una vía periférica. ¿Qué tipo de solución le colocaríamos a un paciente para una cirugía programada? Ya hemos llevado líquidos electrolitos, ya hemos llevado esa parte. Y Manol, ¿dónde estás? ¿Qué solución le colocarías a un paciente para una cirugía programada? Primero en familias. Araníbal. Montserrat. ¿Dónde estás? ¿Qué le colocarías? ¿Bien? Solución fisiológica. Le tenemos que administrar una solución isotónica. ¿Sí? ¿Cuáles eran las soluciones isotónicas? Isotónico, Ringer normal, Ringer lactado. ¿Sí? ¿O no? Han hecho esa tarea, pero no me están respondiendo. Entonces, ese paciente tiene que ingresar con una vía periférica con una solución isotónica. Exacto. El Ringer lactato sería lo mejor en una cirugía así. Pero también tenemos otras opciones. De acuerdo a dónde se opera el paciente, hay la disponibilidad de lo que son las soluciones. ¿Sí? Si en mi hospital público no tenemos Ringer lactato, tenemos solución fisiológica o solución Ringer normal. O por último, hacer comprar al paciente. Son situaciones que ocurren. Delimitación del área quirúrgica. En el caso de una craneotomía, lo que hacen los neurocirujanos es delimitar el sitio donde se va a realizar la incisión, poner puntos de reparo para cuando vayan a suturar, suturen de forma adecuada y no les sobrepielen. Esta línea de acá la hacen coincidir con esta al realizar la sutura. ¿Sí? Y se hace lo que es la tricotomía. La tricotomía simplemente es quitar los vellos, el cabello y demás. En la parte de la cirugía tóraco-abdominal, es decir, tórax, cirugía de tórax, cirugía abdominal, ya no es necesario la tricotomía, pero esto depende mucho del cirujano con el cual ustedes vayan a tratar o vayan a trabajar. Escuelas antiguas, la tricotomía sí o sí se hace. Actualmente ya se han sacado varios artículos que indican que no es necesario realizar una tricotomía a nivel de tórax o abdomen, pero en cráneo sí. Sí es necesario. Entonces, ¿qué estudios laboratoriales debemos solicitar a un paciente para una cirugía programada o una cirugía de urgencia?
Cuando hablamos de una cirugía de emergencia nos limitamos a estudios básicos, estos 5 de acá. Esos 5 de ahí y se ingresa a quirófano. Mientras se vaya procesando ese resultado y el paciente está siendo operado. Pero para cirugías programadas, para cirugías de urgencia, se puede pedir todo el resto del laboratorio para estar pendientes en cuanto a cambios, en cuanto a operaciones que puedan tener. Hemograma. ¿Qué valoramos en el hemograma? Serie blanca, serie roja, plaquetas, lo principal, ¿no es cierto? Si tenemos una leucocitosis a expensas de linfocitos, ¿es desviación izquierda o desviación derecha? No es. No. Si son neutrófilos, linfocitos nos van a dar datos del proceso infeccioso viral, neutrófilos nos van a dar proceso de infeccioso bacteriano o proceso inflamatorio. ¿No? TP y NR, TP valor normal. Eso es NR. TP. ¿Cuánto? 6. 10 a 13. Está bien. Glicemia en ayunas. 60 a 110. Creatinina. A 1.2. GOT, GPT, bilirrubinas, triglicéridos, colesterol. Me van a hacer estos laboratorios un trabajo para la siguiente clase en cuanto a valores normales. Quiero los parámetros normales de esto para la siguiente y lo van a estudiar porque les voy a preguntar. A la siguiente clase. Doutor, esse você informou valoração de Índice internacional. Se saca una ecuación para sacar el índice. ¿Ya? En la evaluación preoperatoria también tenemos que ver la evaluación pulmonar. ¿Cómo hacemos el estudio de la evaluación pulmonar? Mediante la solicitud de rayos X. Sí, sí. Por favor, 2 perlitas, por favor. La clase me gustó muy didáctica. Medio ciego. Gracias. Por si acaso, recomendaciones mientras el doctor, vieron chicos, que no lleguen tarde. El doctor llama lista puntual y están llegando tarde. Se va a revisar asistencia, todos serán habilitados. Conocemos, soy el doctor Arandia, jefe de área de clínicas, interno laboratorio. Actualmente hasta la noche voy a estar trabajando, así que apoyo para el doctor también. Tengan buenas noches, chicos. Entonces, como les decía, dentro de lo que es la evaluación preoperatoria para hacer la evaluación a nivel torácico, a nivel pulmonar, se realiza mediante estudios de gabinete, mediante rayos X. ¿Qué proyecciones pedimos? Pedimos PA, pedimos lateral y AP. AP en qué caso? AP se solicita más que todo para valoración ósea, PA para valoración del parénquima pulmonar. ¿Sí? ¿Cuál la indicación? ¿Cuál la característica del PA? Es una imagen en 2D. Solamente ven la parte de adelante. No es lo mismo que ustedes vean esta imagen así, donde están los botones, a que la vean en esta posición, donde se ve la curvatura. Misma indicación para esto. PA, ves los botones, ¿no? Lateral, vas a ver la curvatura que tiene este botón. Lo mismo sucede en estas placas de rayos X que son los D. Entonces, en una ves una parte y en la otra complementas, ¿no? Cuando se hace la descripción de lo que es vean.
Ya, cuando haces han pasado de imagenología, yo sé que sí. Así que son blancas igual los voy a sonar. Cuando haces la descripción de lo que es la parte pulmonar en una placa de rayos X, tienes que tomar en cuenta ciertos aspectos importantes. De inicio, siempre tienen que fijarse el nombre y la fecha. ¿Por qué el nombre? Porque pasa que los hinchas internos agarran y te traen una placa de otro paciente y te chingan. Pues es una patología que el paciente no tiene. Entonces ustedes para confirmar tienen que fijarse el nombre. ¿Por qué la fecha? Hay pacientes que están internados largos periodos de tiempo y se les solicita de forma rutinaria estudios para evaluar la evolución de ese paciente. Entonces tenemos que estar seguros de que es la última placa que se ha sacado la que estamos valorando. Si no, vamos a valorar lo anterior y vamos a seguir haciendo otros procedimientos. Cuando ustedes vean esto, lo primero que tienen que fijarse es que esté bien tomada, si está blanda, si está penetrada, ¿no es cierto? Si es muy oscura, si es muy blanca. Ya han llevado por eso. La parte ósea, delimitar que esté adecuadamente posicionado el paciente, que se note la parte del tejido blando, que se noten las estructuras del parénquima pulmonar, las estructuras vasculares, y ya después entrando a la parte de órganos macisos, ¿no? ¿Qué notan de raro en este paciente? ¿Corazón? No, sí, cuando ves así, ¿El corazón está muy grande? no se ve tampoco. Sí, ve, ¿no? Mayor que da una línea tipo así ahí. Los grandes vasos que tiene. El mediastino está aumentado. El corazón está grande. ¿Cuál es el índice cardiaco? Torácico cardiaco. 0506. ¿Qué significa eso? De una forma así didáctica y rápida, miden el corazón que tiene que entrar 2 veces y un poquito más, para no estar sacando el tamaño del corazón, sacando el tamaño del tórax y dividiendo, así se sacan el corazón. Más bien. Agarran y miden y ya está. Si entra 2 veces y un poco más, corazón normal. ¿Pero qué ven en este paciente? No, entra 2 veces ahí. Entra hecho. Es fácil. 2 veces y solo. ¿Qué ven de raro? Nada, normal, paciente sano. ¿Positivo para cirugía? ¿Qué ven raro? ¿Ninguno? ¿Qué tiene? Un poco aumentado, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Nada más? Hay algo bien grosero, bien grande. Bien, herramienta en el ángulo costofrénico izquierdo. ¿Por qué se puede dar este herramienta? ¿Qué vendría a ser este de aquí? Líquido, ¿no? Sangre. Eso ya lo que relacionamos con la clínica del paciente para saber exactamente qué es o qué tipo de líquido es. O al final hacer una punción de aspiración para tomar la muestra y determinar cuál es el líquido que está ahí. Tomografía de tórax sí se puede solicitar en un preoperatorio, en una cirugía programada más que todo, o en una de urgencia, que nos dé tiempo para realizarla. En una de emergencia, como que difícilmente te va a dar tiempo para hacer esa tomografía, te va a dar mucho tiempo, el paciente se te puede morir. La emergencia mata el estudio y el paciente ingresa a casa. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y qué ven en eso? Paciente óptimo para cirugía, entra, grado 0, ¿qué lado? Esto tienen que hacer, por decir, cuando ustedes hagan sus notas de evolución, les llega la placa de rayos X, tienen que hacer un pequeño informe de lo que ha salido en el resultado de rayos X. Entonces, ¿qué van a colocar aquí? Opacidades del pulmón.
Van a llevar. Lleva el cirujano, lleva. Si yo soy su docente, como se van a llevar. Entonces, ¿qué tienen que describir? ¿En dónde? Se dice opacidad. Diafragma distorcido. ¿Qué se dice? ¿Qué es radiolúcido, radiopaco? Radiodifusión, ¿qué es? Ya, ¿en dónde? ¿Qué compromete? Lóbulo inferior y lóbulo médio. Lóbulo inferior com direito. Parénquima pulmonar. Parénquima es tejido. Parénquima pulmonar derecho, comprometiendo el base, comprometiendo el lóbulo medio. Imagen, radio, radiopaco. Si me colocan eso en su reporte, se observa imagen radiopaca en cavidad pulmonar derecha, que compromete parénquima pulmonar del lóbulo basal, del lóbulo medio. No les molesto, ¿y en esa? ¿Qué ven ahí? ¿Ven parénquima pulmonar sano? ¿Qué patología es? Ha sido muy frecuente en el COVID. Miren, este sector está sano. Aquí hay un sector sano. ¿Creen que es suficiente para mantener el intercambio gaseoso? ¿Qué es? Imagen en vidrio esmerilado. ¿Qué es? Ahora pueden equivocarse. ¿Qué es? En el examen sí, porque ya saben. Aquí pueden equivocarse, aquí pueden decir, se pueden quitar la duda. Ya en el examen tienen que saber. Es una fibrosis pulmonar, ¿no? Que está afectando ambos campos pulmonares con pequeños sitios de parénquima sano. Es decir, que este paciente ya falleció. No existe intercambio gaseoso. ¿Cómo se va a producir el recambio? Entonces, ¿qué condiciones pueden predisponer complicaciones pulmonares? Infecciones, ¿no? Neumonías, principalmente neumonías. ¿Por qué la infección puede predisponer complicaciones pulmonares? Ya una infección preexistente, si mi paciente, por decirlo, apuñalan, pero ya estaba con neumonía, tiene mayor predisposición a complicarse, a formar atelectasis, a formar abscesos, ¿no? A tener alteraciones durante la cirugía. Las infecciones, si recuerdan lo que hablamos en la respuesta sistémica, causan un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio va a ser a nivel sistémico. Si tenemos inflamación en un tejido que nosotros hacemos una incisión, incidimos, va a sangrar normal, más o menos. ¿Alguna vez se ha golpeado, se ha inflamado? Va a sangrar más. Tejido inflamatorio, mayor permeabilidad vascular. Cortas en un sitio donde hay mayor permeabilidad, va a sangrar más. Entonces, predispone mayores complicaciones. Edad mayor a 60 años. Aquí tienen que tener en cuenta que ese paciente va a tener comorbilidades, ¿no? Arriba de 60 años, arriba de 60 años ese paciente puede estar cursando con otras enfermedades que van a limitar la capacidad pulmonar, es decir, pueden tener EPOC, pueden tener fibrosis pulmonar, su bronquitis crónica, su asma, además, que van a condicionar complicaciones en la parte pulmonar. Y en la parte de la mecánica ventilatoria, ¿qué creen? ¿Puede afectarse o no?
La mecánica ventilatoria se va a ver alterada en pacientes de edades altas. ¿Por qué? Porque va a tener degeneración ósea y de las articulaciones. Entonces, la expansibilidad del tórax no va a ser la misma en un paciente de 80 años que en un paciente de 20. Ya van a existir limitaciones. ¿Se entiende? ¿Se da cuenta? Enfermedades ya propias del paciente, la EPOC. ¿Qué es la EPOC? Y están llevando nervo, ¿no? Ya no voy a llevar a eso. ¿Cuáles son las dos enfermedades más frecuentes del EPOC? Asma. Bien. ¿Qué más? Enfisema no. Bronquitis crónica involucra asma y fibrosis pulmonar. Actualmente por el hecho de estar en una etapa post-COVID. Oye, niña. Bájale la lengua. Este ASA es una clasificación de anestesiología. Más adelante vamos a hablar sobre eso. Cirugía de emergencia. Hacer una cirugía de emergencia nosotros tenemos que ingresar sin realizar mucho estudio, solamente como más básico, sí puede predisponer a complicaciones pulmonares, ¿no? Dependencia funcional del paciente. ¿Qué dependencias conocen ustedes a nivel respiratorio? Dependencia de oxígeno. ¿Sí o no? A nivel cardíaco. Todas esas dependencias van a causar complicaciones. Albúmina. La albúmina sérica es la proteína plasmática en mayor cantidad que se encuentra. Si esta está baja, el proceso de cicatrización del que habíamos hablado anteriormente no se va a dar de forma adecuada. Es una cirugía intestinal, es una cirugía torácica o cualquiera, no va a tener el mismo resultado en cuanto al requerimiento de proteínas y nutrientes para poder cerrar esa herida. Pérdida de peso ponderal del 10% en los últimos 6 meses. ¿Qué me indica eso? Que ese paciente en este medio año que ha pasado ha estado perdiendo peso, que denota disminución o una mala nutrición o comorbilidades secundarias que pueda tener que van a producir posibles complicaciones. ¿Qué era el PCO2? ¿Qué es el PCO2? Presión. ¿Qué? Dióxido, pero ¿Cuál es el valor normal? ¿Cuál es el valor normal? Un nuevo. ¿Cuál es el valor normal? 35, 45, 40. ¿Cuánto era? 35, 45. Eso, 35, 45. Si está arriba de 45, ¿qué me dice? Está habiendo una acumulación de dióxido de carbono en el organismo. ¿Sí? Acidosis. ¿Este qué significa? ¿Cuánto es el valor normal? 30, 45. 90, Si uno es 35, 45, el otro ¿cuánto va a ser? Para completar a 100, ¿cuánto tiene que ser? ¿Cuánto? Si es 35, 45, 65 a razonamiento básico, pues. Insuficiencia cardíaca congestiva ya me está diciendo que hay una alteración en la perfusión sanguínea, por lo que la sangre no va a llegar de forma adecuada. Secundario a eso, el oxígeno. Secundario a eso, los nutrientes, ¿no? Entonces, todo el proceso de recuperación y cicatrización se va a ver alterado. Alcoholismo, tabaquismo, ya es algo muy estudiado. Estas drogas se relacionan con alteraciones de cicatrización, de recuperación, de alteraciones a nivel pulmonar, hepático, todo lo que ustedes quieran. Ya es algo sumamente estudiado, o sea que no vamos a ver. Diabetes y esteroides.
o corticosteroides. Ya lo hemos hablado en el anterior tema. ¿Y cuál es su papel en el proceso de cicatrización? ¿Sí? Disminución del sensorio, alteraciones neurológicas que pueda tener el paciente propias de la edad, ¿no? O alteraciones psiquiátricas. ¿En qué van a afectar? ¿Qué tal que si mi paciente agarra y tiene su trastorno neurológico, se empieza a retirar todas las ondas, causa lesiones, se saca los puntos de visera? No. Insuficiencia renal, todos los elementos de degradación en cuanto a la filtración glomerular y excreción están alterados, entonces hay un acúmulo de elementos. ACVs, alteraciones a nivel cerebral, glaucoma. Necesidad de transfusión operatoria mayor a 4 unidades. Si tu paciente ha necesitado transfundir de 4 unidades antes de ingresar a la cirugía, ya tenemos problemas. Ya es mal pronóstico. Y obesidad, ¿por qué la obesidad puede ser un factor predisponente para complicaciones pulmonares? ¿Qué se les ocurre? Así bien gordito. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Póngase, soy así un gordito, estoy echado en decúbito dorsal. Quiero comprar. No es lo mismo movilizar tanto sobrepeso con la mecánica ventilatoria en la inspiración y expiración que un paciente delgado, ¿no? Les va a costar más. Entonces los pacientes, en vez de estar decúbito dorsal, los pondrás por semifold, ¿no? Semisentado, para que esa mecánica ventilatoria mejore y no tenga tanta dificultad. Si mi paciente después de operarse no expande de forma adecuada sus pulmones, va a tener atelectasis. ¿Qué son las atelectasis? Exacto, ¿de qué? ¿De qué? De segmentos. Evaluación cardiovascular. Acá, cuando solicitamos nosotros evaluación cardiológica, evaluación neurológica de un paciente, cuando son mayores de 45 años. Si son menores de 45 años, no se les solicita de rutina, a menos que tenga comorbilidades que ameriten pedir esa evaluación. Es decir, si mi paciente tiene, digamos, 35 años, no tiene comorbilidades, no necesito hacer eso. Eso bajo norma. Pero si tiene 46 años y no tiene comorbilidades, sí o sí tiene. ¿Ya? ¿Qué es el electrocardiograma? Son un grupo muy participativo. Eso, la valoración eléctrica de Así que dice que son más de 45, 50. La valoración cardiológica, no sé, si han tenido alguna sospecha en tu caso, tal vez, qué sé yo, tal vez por el susto tu presión estaba elevada en el momento, tal vez por el dolor estaba un poco elevada además, pueden solicitar, si tienen sospechas de alguna patología que puedas tener. Hay cardiopatía hipertensiva, ¿se acuerdan? Pero ¿cómo descarga? Si tú estás siendo valorado de emergencia, no hay tiempo para hacerte el control de 3 a 5 días para ver si tienes presión alta o no. ¿Sí? Entonces, no te arriesgas, solicitas. Y si hay alguna alteración, solicita la evaluación cardiológica. Y si encuentras más alteraciones, solicitas más estudios. Vas escalando. Pero yo vi todas las líneas de requieren valoración cardiológica. Incluso una adolescente quería sacar un hijo. Mira, linfoma, lo han cerrado.
sé si la cirugía, pero está bien consultado. La cirugía de los lipomas normalmente son cirugías de bajo riesgo. Ahorita vamos a ver eso. Al ser de bajo riesgo quiere decir que no va a tener sedación, no va a tener intubación, no va a haber tratamiento invasivo. Va a ser un tratamiento superficial con anestesia local. No requiere cirugía. Que te han solicitado ha sido no sé. Dependiendo la localización entre qué y qué esté y el tipo de anestesia que se trate. Sí existen lipomas gigantes que tienen invasión hacia grandes vasos. ¿Y qué tal si mientras estás retirando eso, le pinchas a la carótida? ¿Puede pasar o no puede pasar? Puede pasar. ¿Qué tal si el lipoma está englobando los grandes vasos? Puede suceder. O sea, no es 100% que no se pide, es de acuerdo a cada